Arquitectos y abogados exigen la destitución del delegado provincial de la Defensoría del Pueblo. Taxistas se reunirán con ministro de Transporte para exigir que se cumpla la compensación por costos de combustibles. Instituciones públicas toman medidas de protección ante el COVID-19. Hasta 50 centavos pagan por un racimo de plátano en Santo Domingo. En los deportes, Barcelona e Independiente del Valle se enfrentaron en Guayaquil por la Copa Libertadores de América. Las noticias en el informativo, con Osvaldo Garzón. Un abrazo, señoras y señores, y el cordial saludo al empezar este nuevo día de labores. Asumamos como que es un nuevo reto, un nuevo desafío cuando se apertura una nueva jornada de trabajo. Estamos en la antesala del fin de semana en este día jueves, listos para compartir con ustedes la mejor información, las mejores entrevistas, que es una de las características que tiene Majestad Televisión. No se olviden, a los hinchas del fútbol, felicitaciones a la gente de Independiente. Están haciendo bien las cosas desde hace rato y los resultados ya se ven inclusive a nivel internacional. Muy bien por el Independiente del Valle, le ganó y por goleada al equipo de Barcelona que jugaba de local en la ciudad de Guayaquil. Hay que festejar las victorias y hay que asumir también las derrotas. Tenemos que aprender a ser buenos aficionados al fútbol. Felicitaciones a la gente de Liga, que también ganó por goleada su partido frente nada menos que al River Plate de Argentina, que es palabras mayores ya en el ámbito futbolístico internacional. Felicitaciones, porque quien queda bien es el fútbol ecuatoriano, no determinada institución. Ojo con eso. Bien. Vamos inmediato a revisar quiénes son los invitados para este día. Atención. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Tema: análisis sobre las elecciones generales 2021 y la coyuntura política nacional. Guillermo Celi, asambleísta nacional. Tema: análisis sobre la coyuntura legislativa. Bien, ahí están los invitados. Acá estará el señor Jaime Vargas, presidente de la CONAIE. Con él conversaremos qué elección les dejó las protestas realizadas en octubre del año pasado. Y por otro lado, ¿se cumplieron o no se cumplieron los acuerdos? Después de que se terminaron esas protestas, especialmente en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Quito y otras ciudades del país, especialmente en la capital de la República. Bien, ya estamos listos para las noticias en detalle, que es lo que sigue. Y atención, la Defensoría del Pueblo se alista para este 9 de marzo a pronunciar su veredicto sobre el supuesto incremento en el valor del impuesto predial en Santo Domingo. Según un funcionario municipal, el Cabildo podría impugnar la resolución de acuerdo a los resultados. El secretario general del municipio, Camilo Torres, dejó claro que el fallo, en caso de ser a favor de los ciudadanos quejosos por parte de la Defensoría del Pueblo sobre el supuesto incremento indebido del valor del impuesto predial, se hará una impugnación. Y todo lo que nosotros hagamos, todas las actuaciones públicas, tenemos que estar siempre con un respaldo legal, porque de lo contrario es ilegal. Entonces nosotros no nos preocupa esa situación, porque todas nuestras actuaciones, las actuaciones del Consejo, sus resoluciones, han sido apegadas a lo que determina la ley. Por su parte, la Defensoría del Pueblo se alista para este 9 de marzo, donde hará un veredicto sobre el caso. Así lo informó el delegado provincial Cristóbal Tenorio. Es así que
Durante el tiempo de la investigación se solicitó toda la información y se ha culminado los tiempos ya completaron, se completa e incompleta, y se ha puesto en conocimiento de los peticionarios toda la información que fue recabada por parte de la Defensoría del Pueblo, y en estos días la Defensoría del Pueblo va a realizar un pronunciamiento en el cual... Del segundo y definitivo debate. No podemos certificar documentos que no son oficiales, pues es normal. Entonces yo tengo que certificar el documento cual fue aprobado. Y eso se le ha hecho entregar a la Defensoría del Pueblo. Pero Torres indicó que hace 15 días la Defensoría del Pueblo convocó a ambas partes, donde él junto a los abogados del Cabildo acudieron. Sin embargo, la audiencia quedó suspendida por no presentarse el grupo de ciudadanos que acusa de haber incremento desmedido en cobro de los predios. No compareció ni una persona de eso. Estuve yo, estuvo el procurador síndico en calidad de representante del alcalde, no estuvieron ellos. Hasta la fecha en el municipio se ha recaudado $7 millones, valor que está siendo ocupado en obras para el cantón, aseveró Torres. De acuerdo con la ley tiene sus facultades. Y lo único que nosotros estamos planteando y hemos expuesto de que la Defensoría del Pueblo no tiene esa capacidad legal para tocar esos temas. ¿Por qué? Porque si es un tributo establecido por ley y que el municipio lo regula mediante ordenanza, esa ordenanza... Hasta tanto, Tenorio agregó haber avanzado en las investigaciones y análisis, pero no quiso entrar en detalles. Mariela Peralta, El Informativo. Continuamos con el mismo tema, señores. Mientras tanto, el sector que levantó la protesta, el reclamo por la inconformidad que ha generado el incremento de los impuestos al inicio de año, se pronunció respecto del papel de la Defensoría del Pueblo. Las irregularidades en el proceso de investigación por el alza de los impuestos prediales motivó a la Plataforma Ciudadana a exigir públicamente la destitución del Defensor del Pueblo provincial. Que sea destituido en una forma inmediata el Defensor del Pueblo, porque no existen resultados eficientes ni eficaces. Y a pesar de que nos ha dicho que va a iniciar las investigaciones, no lo ha hecho. Inclusive nos dijo que iba a presentar una acción de acceso a la información pública en la función judicial. Nos convocó para las 10 de la mañana de un día lunes, me parece, no recuerdo bien la fecha, y nunca llegó. El 8 de enero, la Plataforma Ciudadana habría exigido a la Defensoría del Pueblo que se evalúe la ordenanza al plano del valor de la tierra que determina el impuesto del valor del impuesto predial, la participación ciudadana y derechos económicos, ya que aseguran que los valores que se impusieron no tenían criterio económico. El municipio de Santo Domingo dijo que no iba a entregar la información, y bajo esa lógica lo que le correspondía a la Defensoría del Pueblo es dar nuestros argumentos como ciertos e iniciar inmediatamente en el mes de enero el expediente defensorial correspondiente. Es el caso que ha transcurrido más de un mes, casi 2 meses, y el Defensor del Pueblo no ha iniciado ningún expediente, no ha realizado, ni siquiera ha abocado conocimiento. El conocimiento lo hace el 20 de febrero del año 2020. Sin embargo, recientemente, el 20 de febrero, se recibió una respuesta. Hemos planteado la necesidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional porque existen evidentes vulneraciones de la Constitución de la República, del Código Orgánico de Organización Territorial. La Plataforma Ciudadana señala que la Defensoría del Pueblo ha demostrado tener intereses políticos y, en caso de ser así, Santo Domingo puede prescindir de sus servicios. No decir en esta resolución que el Consejo Municipal y su autoridad se negó a entregar toda la información solicitada por la Defensoría del Pueblo de una u otra manera, significa un nivel de complicidad con el municipio. Porque si no existe una acción por parte de la Defensoría del Pueblo, así como el Consejo de Participación Ciudadana, hoy se está el pueblo pronunciando para su desaparición, pues tendríamos que también ver si realmente existe la necesidad o no de que la Defensoría del Pueblo esté dentro de cada uno de los cantones y peor a nivel nacional. La Plataforma Ciudadana también informó que se ha convocado a una nueva audiencia que se considera innecesaria frente a cómo se ha llevado hasta ahora el proceso. Cintia Silva, El Informativo.
Ahí estaba el tema de los impuestos prediales, a ver qué pasa en los próximos días con esto de los reclamos de quienes muestran inconformidad por los nuevos valores que empezaron a cobrarse ya en las ventanillas del GAT municipal. Saludos a la gente de los barrios, a la gente de las cooperativas, a la gente que nos está observando absolutamente en todos los sitios de la región, a la gente que está aperturando sus negocios por la naturaleza de la mercadería que expende, especialmente las panaderías, las tercenas. Saludos a la gente que está pendiente mientras labora, está pendiente de la señal de Majestad Televisión. Aquellos que no han salido de casa todavía, les estamos enterando de lo que pasa a nivel de la provincia, a nivel del país, a nivel del mundo, para que vayan bien enterados a su sitio de trabajo. Los señores ejecutivos, los funcionarios públicos que están muy atentos a este servicio de noticias todas las mañanas. Atención, los taxistas están inconformes porque no les cumplen con el bono que en su momento les ofrecieron para compensar el alza en los combustibles. Atención. Desde el 19 de diciembre de 2018 se empezó a devolver los 37 centavos que fueron incrementados en el valor de los combustibles Extra y Ecopaís mediante unas tarjetas de reposición. Se nos dio apenas de 3 meses, enero, febrero y marzo. Y no a todo el universo de compañeros taxistas de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, sino a un 65, qué sé yo, 70%. El alza fue de $1.48 a $1.85, pero solo les cancelaron 3 meses al 75% del gremio de Santo Domingo. Así lo informó el presidente de Unitaxis, Fausto Mera. Las medidas extremas lo dejamos solamente cuando se cierran las puertas y cuando ya no nos dan oídos a nuestro requerimiento. Para tratar el tema y no llegar a tomar medidas extremas en forma de protesta, Mera y otros representantes del taxismo se reunirán este 6 de marzo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez. A toda la ciudadanía y a nuestros compañeros de la clase del volante, que no se dejen engañar por pseudos dirigentes que lo que buscan es solamente engordar sus chequeras y sus bolsillos a través de la ingenuidad o la desesperación de poder trabajar. Además, el representante del taxismo aseveró que en el caso de la empresa Compropsa, el juez ha determinado que la empresa pública municipal de transporte sea quien mediante análisis permita o no la legalidad de dicha entidad. La empresa pública municipal de transporte responda, pero motivadamente, la resolución en la cual dice que Santo Domingo tiene o no tiene capacidad para más vehículos de servicio de taxi. Para el gerente de la Unión de Taxistas, Pedro Jaya, el cantón está saturado de taxis y ya no sería prudente permitir la circulación de más unidades. En Santo Domingo está establecido que no necesitamos taxis, tenemos más de 800 taxis de más, aparte de los que trabajan libremente a colores. Entonces, la transportación por eso hace su reclamo con la... En tanto, se espera el pronunciamiento de la empresa pública municipal de transporte con respecto al tema. Mariela Peralta, El Informativo. Continuamos. Atención, la campaña Un Invierno Sin Riesgos se retomará este viernes. Las mingas también comprenderán la limpieza de ríos, además de la destrucción de criaderos de vectores y limpieza de alcantarillas en diferentes sectores de la ciudad. Este 6 de marzo se retoman las mingas denominadas Un Invierno Sin Riesgos, que tienen como principal objetivo destruir criaderos de vectores y limpiar alcantarillas y accesos donde fluye el agua. Para que se sumen a esta minga de limpieza en esta etapa bastante crítica como es esta etapa invernal. Para que puedan abrirnos sus casas, en este caso también colaborar con el frente, con la limpieza del frente de sus casas. Este viernes, las mingas serán realizadas en la cancha del barrio Las Islas de la cooperativa Nuevo Amanecer, Ayuriquín, barrio San Rafael de la Concordia y Provincias Unidas. Tenemos toda la predisposición del caso. En este caso vamos a hacer la minga en el sector de San Rafael 1. Tenemos coordinado con el Ministerio de Salud Pública conformar 5 brigadas. También se suma a esta minga
personal operativo del gas municipal. En la minga anterior se obtuvieron los siguientes resultados: más de 200 sacos de basura sólida y 22.500 kilos de escombros. En la Vía Ventura se recolectó 484.8 kilos de basura y en La Concordia más de 25 llantas y 4 toneladas de residuos sólidos. Los 3 distritos de educación de la provincia también participarán en las mingas. Para esta minga, el distrito 23 de 01 participará con los funcionarios del distrito, con los apoyos circuitales y autoridades. En 2019 se registraron 282 casos de dengue. En este 2020 se espera reducir estos índices. Tenemos un camión recolector, un camión para coger las llantas. Tenemos una brigada también de lo que es limpieza, aseo de calles y también personal de oficina que se va a sumar a esta campaña. El Consejo Provincial también manifestó que realizarán la limpieza de ríos en Ayuriquín con un grupo de activistas. Con la organización Ayuriquín Limpio, quien es un grupo de activistas que ha estado frecuentemente en la zona haciendo las limpiezas en los ríos. Con ellos hemos coordinado en esta ocasión también tener esta acción ahí y con la Junta Parroquial. Para quienes deseen unirse a esta limpieza en el sector de Ayuriquín, se ha dispuesto el bus de la prefectura para acudir al sitio. Cintia Silva, El Informativo. La siguiente es una noticia preocupante para los agricultores de Santo Domingo y la zona. Hasta 50 centavos estarían pagando los comerciantes a los productores, es decir, a los agricultores, por el racimo de plátano. Esto debido a la sobreproducción que existe en este lugar del país. Atención a la nota. Con preocupación, el comerciante y productor de la Asociación de Comerciantes Mayoristas Santo Domingo, Carlín Cedeño, mira el mercado actual del precio del plátano, el cual ha bajado de manera considerable. Verde está recontra barato. La producción, mucha producción, y no hay quien lleve para afuera. Hay mucha producción de verde. Seguramente, según que no hay exportación. Eso es lo que dije, no hay exportación, entonces no hay cómo llevar para otro lado. Ante esta situación nos contactamos vía telefónica con el presidente de la Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador, FENAPROPE, Luis Góngora, quien comentó que ya han solicitado en varias ocasiones la atención y solución por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, pero hasta el momento no existe un plan de ayuda. Te comento lo siguiente, lo que pasa es que el mercado internacional se ha saturado, algo que pasó de que ustedes saben que en Estados Unidos toda la gente celebra Navidad, Año Nuevo y no come tanto plátano. Entonces nosotros, porque ustedes saben que estamos en una zona media lluviosa, nosotros nos llovió desde octubre, entonces la producción se nos adelantó. Hasta 50 centavos pagan los comerciantes a los productores por un racimo de plátano y por ello existe preocupación en ambas partes. Todos los inviernos tenemos el mismo problema. Y el verano ya se compone, ya hay esa escasez, ya podemos tranquilamente trabajar, pero ahorita sí trabajamos es solo para el agricultor. Unos atribuyen esta baja de precio a la abundancia del producto en época invernal. Como el mercado internacional no respondió, no hubo la demanda que se esperaba, por ende pues bajaron los precios. Y como teníamos competidores en Centroamérica como Honduras, Guatemala, que están produciendo plátano, nos ocasionó ese baja de precio. Precio de compra del plátano por calificaciones del comerciante al productor. Primera calificación, racimo de plátano a $5 y se vende a $5. Segunda calificación, 2 racimos de plátano a $5 y se venden a $2.50 cada uno. Tercera calificación, 3 racimos de plátano a $5 y se venden a $2 cada uno. Cuarta calificación, 4 racimos de plátano a $5 y se venden a $1.50 cada uno. Quinta calificación, 5 racimos de plátano por $5 y se venden a $1. Plátano barraganete a 50 centavos y se vende a $1. Precio referencial del racimo de plátano, $2.33. Traten de buscar mercado, que nos promocionen el plátano a través del mundo, que le digan que el plátano es bueno, que es nutritivo, que nos hagan ferias, que nos lleven a la feria a los productores, los agricultores, no digo a los dirigentes, que sean los productores mismos que se den cuenta
qué es lo que está aconteciendo. Góngora propone al gobierno promocionar el producto a nivel internacional y les brinden las facilidades para obtener la certificación para exportar a Estados Unidos, tal y como lo exige ese país. Eso sí nos preocupa porque la economía del platanero está por los suelos, ha quedado mal con los bancos, ha quedado mal con todas las instituciones financieras. Y por ende, pues ahí el producto se está pudriendo en la finca porque mucha gente sale más caro producirlo, o sea, cortarlo, procesarlo, que dejarlo que se pudra ahí, ¿no? En tanto, se espera para época de verano que el precio del plátano suba, porque hasta el momento dice este sector trabajar a pérdida. Mariela Peralta, El Informativo. Bastante preocupante la situación para los agricultores, especialmente para los plataneros. En el vecino Cantón El Carmen, la mayor parte de la economía gira alrededor de la producción y exportación de plátano barraganete. Ojalá de parte del gobierno nacional se tomen las medidas adecuadas para ayudar, para apoyar a este sector de la producción. 82 años de vida institucional cumplió la Policía Nacional. Acá en Santo Domingo se realizó una sesión solemne para destacar el trabajo de la institución. Lo que las leyes no lo prohíben la honestidad. El primer arte que deben aprender los que aspiran a servir es el ser capaces de soportar el odio. En medio de discursos y reconocimientos, varias autoridades de Santo Domingo se dieron cita en el Instituto Sáchila para celebrar junto a la Policía Nacional 82 años de profesionalización de la institución. Celebramos los 174 años de institucionalización y 82 años de profesionalización de nuestra gloriosa Policía Nacional, caracterizada por su profesionalismo, profundo arraigo e inserción social. Buscando la implementación de hitos de gestión, de bienestar del talento humano, el desarrollo policial con la creación de una universidad policial enfocada a la especialización de los ejes preventivo, investigativo y de inteligencia, basada por competencias y leyes pensadas en el bienestar de los ciudadanos. Al momento, la policía se encuentra segunda nivel de prestigio en América Latina. Así lo comentó el jefe de la subzona, Richard Cuellar. Esta labor ética nos caracteriza dándonos una identidad institucional que se constituye en el juramento de servicio, sacrificio de nuestros héroes y de nuestros policías, sin más recompensas que el bienestar colectivo. La Asamblea Constituyente de 1843 da el primer paso para la creación de la policía actual. Decreta una nueva ley de régimen político y administrativo. A seguir dentro de un proceso de mejora continua para que el 2021 seamos la mejor policía de América Latina. Y esto es gracias a ustedes, compañeros y compañeras policías, verdaderos héroes. La urgente necesidad de organizar definitivamente a la policía en el territorio nacional dio como resultado que el 14 de julio de 1884, el entonces presidente José María Plácido Caamaño separara a la policía de las administraciones municipales, encargándoles exclusivamente los asuntos relativos a la seguridad y orden público. Mariela Peralta, El Informativo. Vamos inmediato con la secuencia de entrevistas. Aquí iniciamos, señoras y señores, en esta primera emisión del Informativo a través de su canal Majestad Televisión. Está visitando Santo Domingo de los Áchilas el señor Jaime Vargas, el expresidente de la CONAIE, principalmente porque acá en Santo Domingo se ha tomado en cuenta como la sede del encuentro del Parlamento de Pueblos en esta localidad. ¿Cuál va a ser precisamente la temática que se va a tratar en este Parlamento de Pueblos? Por otro lado, también aprovecharemos su presencia para conversar sobre la problemática del país, sobre lo que constituyó la jornada llevada adelante por la CONAIE y sectores sociales y populares en las protestas del mes de octubre del 2019 y cuáles son las proyecciones que tiene el sector indígena con miras a las elecciones del 2021. Buenos días, ¿cómo le va, señor Vargas? Buenos días, mi querido Osvaldo, muchas gracias, es un placer estar en esto, yo por primera vez en este medio,
y muchas gracias por el espacio, porque los medios son los que nos permiten pues llegar a nuestras comunidades, a la ciudadanía de nuestras actividades. Así es que es un placer estar aquí en la provincia de Santo Domingo de los Táchilas. ¿Cuál va a ser su agenda y más allá? ¿Qué significa el Parlamento de los Pueblos, que se va a reunir, por cierto, acá en este sector del país? Mire, después del mes de octubre, después de este proceso importante que vivió el Ecuador, el sector popular, los pueblos y nacionalidades, pues después de que se cierra el proceso, el 13 de octubre, las organizaciones sociales, los campesinos, los trabajadores, los transportistas, todos los sectores, y especialmente la CONAIE y otras organizaciones nacionales como es la FEINE, la FENOCIN, nos propusimos constituirnos en un Parlamento de los Pueblos. Usted sabe de que los compromisos era trabajar en un nuevo decreto, ¿verdad? Eso fue el compromiso. Pero no era importante ese momento porque había una presión diríamos, ese momento trabajar en un decreto especialmente. Más bien nosotros nos planteamos en construir una propuesta importante, una propuesta económica alternativa para el país. Entonces, con ese objetivo nos constituimos en un Parlamento de los pueblos y sectores sociales y populares del país, donde se trabajó una semana y formulamos una propuesta alternativa, política, eso quiere decir, económica. señor presidente de la CONAIE, que lo que van a hacer acá en territorio de Santo Domingo de los Táchilas es evaluar desde ese tiempo por acá qué pasó con esa propuesta. Así es, más allá de la evaluación, se va a informar, se va a socializar esta propuesta, porque también esta propuesta se formuló con más de 182 organizaciones sociales a nivel del país. Pero claro, en las provincias hay otras organizaciones sociales de nuestras comunidades que tienen otras realidades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Nos habíamos convocado y nos hemos propuesto constituir o instalar parlamentos en cada provincia, ¿sí? En cada provincia. Hemos empezado por la costa ecuatoriana, lamentablemente por la situación de salud que está viviendo el país, hemos suspendido algunas actividades en Guayaquil, en Manabí, El Oro. Están restringidos, sí, porque allá, los eventos masivos. Sí, allá nos han pedido nuestras bases, nuestras organizaciones por esta preocupación, pero aquí en Santo Domingo nos han pedido de que se continúe, es por eso es que estamos aquí, y se va a instalar este día, 4 de la tarde, si no me equivoco, en el sindicato de choferes sí, de la provincia. Mire, mi querido Osvaldo, este parlamento no es solamente de los indígenas como se está pensando. El parlamento está constituido de todos los sectores sociales. Y también hemos dicho de que abiertamente convocamos al pueblo, convocamos a todos los sectores, puede ser pequeños, medianos, microempresas, a los empresarios, a los políticos, a los académicos, a los profesionales. A todos, porque para resolver los problemas económicos o políticos o sociales del país no depende de la derecha, de la izquierda, del centro, de un gobierno, sino de todo el pueblo ecuatoriano. Totalmente de acuerdo. Sí. Usted me hablaba precisamente de una propuesta en el ámbito económico que ustedes elaboraron en base a esta organización conformada después de las protestas realizadas en el país en el mes de octubre. ¿Qué contenía esa propuesta? Que yo recuerdo que llegó a la Asamblea Nacional, pero los señores asambleístas dijeron no, llegó a destiempo, no podemos tomarla en cuenta, en fin, una serie de aspectos. ¿Pero qué contenía esa propuesta? Mire, la propuesta que se había planteado es de que es una política, es decir, contiene muchos, diríamos, procesos, es decir, política fiscal, sí, política monetaria, sí, política monetaria, política crediticia, política sectorial que va más a este tema agrícola, agroecología, no política pública, ¿no? ¿Cómo queremos ver la política pública del Estado, verdad? Porque usted sabe de que durante 10 años, o si revisamos la historia, es de que las empresas especialmente se han beneficiado de los recursos del Estado, sobre precios, ¿verdad? O sea, ha habido
una política que no ha garantizado el proceso de desarrollo. Y es por eso nosotros pusimos una alternativa y también acogiendo la misma palabra del señor presidente. Lo que decía, sí, no es posible de que se beneficien los que tienen muchos recursos de los subsidios. No es posible, decía el presidente, el que tiene más paga, ¿verdad? Eso decía el señor presidente. Entonces, dimos algo, no era un proyecto de ley como se manifestaba, sino una propuesta alternativa económica, o sea, para el país, para que la Asamblea o el gobierno, ¿sí?, analice, porque había varias propuestas. Pero había varias propuestas. Debió ser tomado en cuenta como insumo cuando precisamente en instancia legislativa se estaba tratando un tema similar presentado por el Ejecutivo. Es que es así, es decir, presentado por el Ejecutivo, presentado por los sectores sociales, ¿no? Y tiene que ser debatida, debe ser analizada. Pero aquí hay un problema, ¿sí? Aquí había un problema. El gobierno vio como que esta propuesta solamente de los indígenas, y no es posible que el sector indígena, siendo el 7%, venga a exigir una propuesta, un derecho. Para exigir tienen que ganar las elecciones. Mire lo que es la política del país. Por eso yo preguntaba aquí a mi querido asambleísta, digo, aquí en la provincia, ¿cuánto de representatividad tenemos en sector indígena? Sé de que hay 600,000 habitantes aquí en la provincia. De los 600,000, el 1% hay la presencia del sector indígena. Presidente de la CONAIE, tenemos 600,000, pero nos entregan recursos para atender a 300. Entonces, para atender a 300. Mire, hermano, entonces eso estamos viendo. Entonces decíamos, o sea que los sectores tenemos que ganar elecciones para reclamar nuestros derechos. Aquí los táchilas ganarían las elecciones a la alcaldía, a la prefectura, para reclamar sus derechos. No es posible, no es posible. Entonces dijimos, somos ecuatorianos, somos ciudadanos. Aquí no es solamente una propuesta del pueblo indígena. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de los jubilados, estamos hablando de los transportistas, estamos hablando de los agricultores, de los artesanos, de todos los sectores, ¿sí? Y lo que estamos diciendo ahí también, no estamos diciendo que estamos en contra de los empresarios, estamos diciendo de que haya justicia social, de que haya la transparencia, porque sí hay empresarios o empresas que sí han generado procesos importantes. ¿Qué destino tuvo esa propuesta, señor presidente? Mire, y por eso está ahí, dice de que el gobierno dijo públicamente que el gobierno no acoge la propuesta de la CONAIE. Asamblea no tomó en cuenta, ¿sí? ¿O será que no les interesa al pueblo ecuatoriano? Porque el poder o el desarrollo no se planifica de la cabeza, sino se planifica desde las realidades de nuestra base, de nuestras comunidades, de nuestro pueblo. Porque el poder está ahí, no está en el gobierno. Sí, el poder está en la ciudadanía. Ya. Hablemos de otro aspecto que también se da como resultado de las protestas realizadas por ustedes con las organizaciones sociales, con los trabajadores, con un gran sector de la ciudadanía. Se sumaron también los transportistas en los primeros días de esas jornadas realizadas por ustedes. De ahí nace precisamente la idea de algunos sectores, no, pues, o sea, el sector indígena que siempre está decidido a defender los derechos de la ciudadanía, ellos, ¿por qué no podrían estar en el poder? Entonces surge la idea ya de una participación en el ámbito político y pienso que en eso están trabajando ya ustedes. Pero sin embargo, sectores, especialmente de la derecha, empezaron a preocuparse por esa situación, de tal suerte que inclusive en redes empezó una campaña de desprestigio en contra de los dirigentes de la CONAIE, señalando que el presidente de la CONAIE, por ejemplo, tenía yates, tenía grandes propiedades en el Oriente. ¿Cómo se aclaró esa situación? Mire, yo creo que las acciones del mes de octubre nos deja una lección importante, ¿sí? Lección importante para el país. Con el pueblo no se juega, ¿sí? El pueblo cuando decide y toma decisiones. Y eso es lo que pasó el mes de octubre. Mire, y nuestra propuesta está más allá de eso también. Usted sabe de que los pueblos y nacionalidades, nuestro proceso ha sido defender nuestros derechos, defender nuestro territorio, cuidar nuestra naturaleza.
Y eso ha sido nuestro proceso importante, pero el mes de octubre fue más en rechazo a las medidas económicas que afectaba a los sectores más, diríamos, a los sectores sociales, como campesinos, agricultores, a los indígenas, ¿no? a los migrantes de la ciudad, ¿no? A los estudiantes, a los pequeños, medianos microempresas, a todos y a todas. Porque no era tal cual como nos decían, mire, se va a recaudar 1.300 millones de dólares y eso es solamente para los pobres, como nos decía el gobierno. ¿Quiénes nos han hecho pobres? ¿Sí? O sea, decíamos nunca en el Ecuador, revisando la historia, mi querido Osvaldo, nunca las medidas económicas han beneficiado a los pueblos y nacionalidades o a los sectores sociales. Así es que en este proceso nos hemos planteado desde el sector, plantear una propuesta de cambio total, ¿sí? De cambio total, ¿sí? Y hoy se han preocupado porque se encontraron la unidad de los pueblos. Aquí no es una acción de un dirigente, ¿sí? El mes de octubre no fue una lucha de un dirigente, sino de todas las 15 naciones, 18 pueblos, sectores sociales, campesinos, migrantes, estudiantes, agricultores, transportistas, artesanos, profesionales, todos y todas estuvimos ahí. O sea, levantó el Ecuador, ¿sí? Ahí no hubo banderas políticas, mi querido Osvaldo. Ahí no hubo infiltrados, como nos han dicho. Sí, señor presidente, pero también ese tipo de medidas obviamente tiene daños colaterales y de eso están conscientes ustedes. Hubo víctimas, hubo personas fallecidas y hubo destrucción de la propiedad privada y propiedad pública también. Lo hemos dicho que nos demuestren y por eso estamos aquí, ¿sí? Y lo único que hoy los medios también, yo no digo a todos los medios, sino ha habido medios que sí se han posicionado de hacer especialmente desprestigio, como usted lo decía. Y por eso lo he dicho yo, mire, me pongo a la predisposición, investiguemos, ¿sí? De los políticos, de los, diríamos, del gobierno mismo. A ver, ¿qué tiene Jaime Vargas? Jaime Vargas vive en una comunidad. Allá tenemos territorios globales, ¿sí? Y yo decía, mire, la nación Achuar del Ecuador tiene 679.000 hectáreas con título global. Como organización. Como nacionalidad. Y en ese territorio vivimos casi 9.000 Achuar y ahí vive Jaime Vargas. O sea, los 9.000 Achuar somos dueños de ese colectivo, de ese territorio, ¿sí? No está a nombre de Jaime Vargas, como se ha dicho. Me han dicho que tengo avionetas, ¿sí? Yates, me han dicho. O sea, será ese canoa de madera que apalanca, o sea, llego a mi comunidad, será eso. Pero comparemos con los bienes de los empresarios, del mismo gobierno, o sea, de todos, a ver, revisemos, ¿sí? Y por eso yo me he puesto, hermano Osvaldo, he dicho, vea, investiguemos, vayan, revisemos, hermano, no estamos para esconder nada. Dos aspectos últimos. Jaime Vargas va a ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones. ¿Y cómo están las posibilidades del movimiento indígena y de trabajadores y sectores sociales con miras a ese proceso? Mire, estamos trabajando, ustedes saben de que la CONAIE tiene su proceso, sí, hay un proceso importante que tienen que conocer. Nosotros tomamos decisiones a través de las asambleas. Internamente. Y ya tenemos una planificación con nuestro, diríamos, brazo político que es Pachacutic. No hemos conversado, hacer un trabajo importante en nuestros territorios para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, en este proceso, nuestras bases tomarán mejores decisiones. Y lo he dicho frontalmente, Jaime Vargas estará donde diga el pueblo, ¿sí? Estamos dispuestos a asumir cualquier responsabilidad, pero el pueblo es el que toma decisiones. Bien, gracias por estar acá con nosotros. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, con él hemos conversado varios aspectos inherentes a las acciones que lleva adelante este sector del país. Y más que nada, su presencia acá en Santo Domingo para participar en el encuentro del Parlamento de los Pueblos. Gracias por su presencia.
Continuamos con la secuencia de entrevistas, conversando con los personajes que hacen noticia a nivel de la provincia y a nivel del país. Está visitando territorio de Santo Domingo de los Achilás Guillermo Celi, asambleísta nacional por Suma. Con él vamos a conversar sobre el trabajo realizado a nivel legislativo, qué lo mueve a realizar este recorrido por diferentes provincias del país. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Osvaldo, muchas gracias por su invitación. Mi abrazo a todos los hermanos, hermanas aquí en Santo Domingo y toda la región. Primero, muy contento nuevamente de visitarlos, como es habitual en mí, venir a recorridos directos al territorio, a escuchar a la gente. No solamente en campaña. No, todo el tiempo lo hacemos. Hemos venido ya varias ocasiones, ahora a darle buenas noticias a la gente y darle buenas noticias sobre todo al sector agrícola. Al sector agrícola hace ya aproximadamente 4 meses aprobé, que fue una de mis propuestas, que he cumplido mi palabra, en bajar la tarifa eléctrica al sector rural. ¿Qué ha pasado? Ya la ley se publicó en el registro oficial, pero el gobierno, hasta el día de hoy, el marasmo y la lentitud, no toma la decisión para emitir el decreto presidencial y bajar la tarifa a 4 centavos el kilovatio hora. ¿Por qué? Porque tenemos que apoyar pues, al sector agrícola. Están saliendo 1000 agricultores todos los años. ¿No es necesario un reglamento para eso? No, es simplemente de aplicación. Ya es la ley reformamos la ley orgánica del Servicio de Energía Eléctrica en su artículo 63. ¿En qué medida se benefician los consumidores? Bueno, muchísimo, porque eso va a permitir cuidar el bolsillo de la gente en el sector agrícola, en el sector rural, dignificar y darle oportunidades de trabajo. ¿Por qué? Porque están saliendo 1000 agricultores todos los años del sector agrícola nacional. Eso lo dice el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y eso tenemos que frenarlo. Nuestros agricultores tienen su capacidad, inclusive ancestral, en sus campos, en el sector agrícola, y eso es una parte. He venido también a conversar tanto con el sector de lo que es la palma. El PC realmente ha hecho de las suyas, se ha terminado prácticamente la producción de cerca de 100.000 hectáreas, básicamente en lo que es Esmeraldas y Santo Domingo. ¿Y qué hacer? Pues han perdido cerca de 100.000 puestos de empleo. Entonces, este es un tema muy importante. Yo voy a llamar inmediatamente tanto al gerente general y al presidente de la Corporación Financiera Nacional, porque muchos de los productores tenían créditos con la CFN. ¿Eso amerita un nuevo proyecto para impulsarlo en la Asamblea? Sin duda, y son estos los temas de la gente. Imagínese usted perder 100.000 puestos de empleo en este sector, donde la gente vive de la agricultura, pues esa es su principal actividad. Y lo otro, llamar al ministro de Agricultura, que yo no sé en qué es que está haciendo, que temas tan importantes como eso, no está aquí, debería estar viviendo aquí en Santo Domingo o en Esmeralda, entre Santo Domingo y Esmeralda, para solucionar un problema tan grave. Y en el Carmen también, pues con el problema del plátano de Barraganete, que está teniendo problemas en cuanto a su precio. Esos son los temas que le importan a los ciudadanos, a la gente, a los ecuatorianos, y son los temas que nos preocupan a nosotros. Señor asambleísta, ¿cuál es su criterio, su evaluación respecto del trabajo de la Asamblea en los últimos meses? Bueno, la Asamblea ha hecho algunas cosas, han quedado otras en el tintero, por ejemplo, la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que he planteado varias acciones, por ejemplo, soy quien he planteado que todo juicio político debe terminar necesaria y obligatoriamente en el Pleno de la Asamblea Nacional y no morir en una comisión llamada de fiscalización, que también la llamamos la Comisión de Archivo, sino que tiene que terminar en el Pleno y a la luz del día los 137 legisladores ante los ciudadanos tomar decisiones para ver quién es quién. Pero yo quiero decirle algo. Hay otra buena noticia que les vengo a dar. Con mucho esfuerzo, donde se ha socializado con todos los sectores, hemos aprobado la ley del emprendimiento, sobre todo para la gente más joven. El emprendimiento es fundamental, la innovación, pero quienes emprenden no tienen los capitales, no tienen la plata. Entonces, para eso hemos ¿Cuál es el contenido principal de Básicamente hemos creado 3 tipos de capital: capital semilla, capital ángel y capital concursable. Capital concursable es un concurso nacional que se va a dar, el Estado tiene ya un fondo para este tipo de concursos, los mejores proyectos de emprendimiento e innovación van a ganar 20, 30, 40, 50 mil dólares y poner en marcha sus emprendimientos. Pero también nos hemos preocupado del sector privado, para que el sector privado se asocie con los emprendedores. Por ejemplo, una joven tiene un gran proyecto sobre redes sociales, pero no tiene la plata para comprar los equipamientos. Ese es el problema. Entonces se puede asociar con el sector privado, el sector privado le pone la plata, llegan a un acuerdo para ver cómo ganan las utilidades del mismo y ese proyecto se va a llevar adelante. Y ¿Cómo lograr conseguir mercados para esos productos que el gobierno puede promover la producción? Porque ya ha sucedido.
a través del ex Banco Nacional de Fomento, ahora Banecuador, se entregaban créditos a diestra y siniestra para diferentes tipos de cultivos, pero llegado el momento, cuando cosechaban, no tenían a quién venderle y entonces quedaban mal con la misma banca. Mire usted, ¿qué hacer? Lo fundamental es lo que hemos planteado y que ya está aprobado, se publicó el viernes pasado la ley, es que estén dentro de este proceso de la innovación y del emprendimiento la universidad, tanto pública como privada, que sean ellos justamente los que ayuden a los emprendedores a abrir cuáles son las posibilidades en el mercado, cuál es el proceso para que exista una factibilidad, no para que todos hagan lo mismo. Si todos hacen lo mismo, pues bueno, ese proceso no va a tener éxito, sino diversificar los emprendimientos y la innovación a través de la academia, es decir, las universidades, y eso va a permitir que esos emprendedores, que esos innovadores puedan hacer viable ese proyecto, esa propuesta o esa innovación. Y el otro tema, Banecuador y CFN debe entregar créditos al emprendimiento, pero que no superen una tasa de interés del 6%. ¿Por qué? Porque si supera el 6%, ya no, el emprendimiento va a fracasar, pues. El emprendedor va a trabajar para pagarle a la institución financiera y de eso no se trata de generar empleo. La gente quiere empleo, los jóvenes quieren empleo. Se han perdido 150.000 empleos en el último año. Es ahí donde tenemos que trabajar. Y esos son los temas del ciudadano. A ver, señor asambleísta, volvamos al trabajo de la Asamblea. ¿La Asamblea ha cumplido o no ha cumplido con su capacidad de fiscalización, con su facultad fiscalizadora establecida en la misma Constitución de la República? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso de Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Mire, justamente esa es una asignatura pendiente, el tema de lo que es la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¡Qué bien! Anoche salió ya la resolución de la Corte Constitucional, he leído en detalle, el doctor Hernán Salgado, el presidente, ha emitido un dictamen como juez ponente para que todo funcionario con rango de ministro sea sujeto de enjuiciamiento político. Eso lo habíamos planteado y eso hay que incorporarlo en la ley, pues, porque estos señores, secretarios con rango de ministro, ganan como ministro, andan con esas guardias pretorianas recorriendo el país y haciendo turismo político, pero el momento en que se los llama a la Asamblea dicen, no somos sujetos de juicio político. Ahora cambió por orden constitucional, señores, tienen que someterse a la fiscalización. Y es ahí donde tenemos que trabajar en esa ley orgánica de la función legislativa para agilizar todo lo que son los procesos de fiscalización. Ese proceso durmió y fue archivado en la Comisión de Fiscalización. No pasó al Pleno. ¿Cuál fue la posición de Suma en ese aspecto? Bueno, nosotros consideramos que hay que analizar varios aspectos, sobre todo en el asunto de cuál es el proceso y cuáles son las acciones de pruebas a favor o pruebas en contra. Nunca pasaron al Pleno, no se debatieron y eso no puede pasar. Tiene que ir necesaria y obligatoriamente al Pleno de la Asamblea Nacional y todos los procesos de juicio político, como el que quedó también archivado de la señora ministra de Gobierno. ¿Cómo hacer si todo se resuelve de manera política y en función de las mayorías que prevalecen dentro de la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que pasó en la comisión, por ejemplo? Bueno, la presidenta me dice a mí, había todo el mérito del caso para que el juicio político pase al Pleno, pero sin embargo, cuando votamos acá, no hubo los votos necesarios para que pase. Ese es el problema, que cuando la mayoría entre Alianza País y Creo y otros aliados se rompe, se vuelven a ser amigos y no piensan en los ecuatorianos, sino en función a sus partidos o movimientos, pasa lo que pasó. Y no pensar en los ciudadanos. Nosotros estamos del lado de los ciudadanos, de los ecuatorianos. Por eso permítame, Osvaldo, comentarle. Yo quiero traer una noticia importante. Yo me comprometí aquí, en este mismo sed y obviamente en mi recorrido por Santo Domingo, crear la ley de polos de desarrollo económico para atraer la inversión nacional extranjera y generar empleo, que es lo que quiere la gente. La hemos logrado. Ya está aprobada, salió aprobada el año pasado. ¿Esto qué significa? 12 años de exoneración de impuesto a la renta en materia turística. Vengan. ¿A cambio de qué? De empleo hacia el sector turístico. Segundo, hemos creado la zona franca en turismo para que importen todo lo que son equipamientos en temas turísticos con aranceles bajos a través de la importación de sus equipamientos, aires acondicionados, televisores, etc. Pero también hemos creado las alianzas público-privadas para agua potable y alcantarillado. ¿Qué necesitan los ciudadanos? Agua potable y alcantarillado. Si el municipio no tiene plata, se puede asociar con el privado que pone el billete,
hacen un estudio para establecer cuál es la tarifa. A través de una concesión. No es una concesión, es una APP, una especie de concesión, pero se llama alianza público-privada, y de esa manera usted le puede dotar agua potable y alcantarillado a la gente. Esta es una buena noticia, y también para la industria agroalimentaria, para producir y darle un valor agregado a nuestros productos primarios. A ver, ¿qué pasó con la fiscalización y el trabajo que ustedes desde la Asamblea venían realizando en el tema relacionado con los recursos que estaban destinados para la reconstrucción de los daños causados por el terremoto que sufrió el país, principalmente las provincias de Manabí y Esmeraldas? Mire usted, he sido uno de los principales fiscalizadores al respecto. Ya hay más de 4 causas penales, ya pasaron a la Fiscalía las denuncias en varios temas, 30 millones de dólares en remociones que no fueron justificadas, 108 millones de dólares en una vía que nada tenía que hacer con la reconstrucción. Mientras tanto, no tenemos el hospital de Pedernales, ahí están las carpas, aquí cerca en Pedernales, en carpas. ¿Cómo es posible que 4 años ya del terremoto lo tengan así? Yo hago un llamado a la fiscal, que tome rápidamente la agilidad para procesar a los involucrados. Y mire usted, yo lo iba a llevar a juicio político al secretario de la reconstrucción, pero como no era sujeto de juicio político, porque era secretario con rango de ministro, y ahora el tiempo me dio la razón, lo que ha hecho la Corte Constitucional. Y mire usted, en la última ley de urgencia económica, yo planteé, inclusive salió en todos los medios nacionales, en esa reunión que tuvimos todos los bloques legislativos con el presidente de la República, para que a Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo se lo trate igual que al resto, para bajar el 10% del pago del impuesto a la renta para este año. El presidente estuvo de acuerdo, le ordenó al ministro de Finanzas, y en la Asamblea Nacional, a última hora, dejaron afuera Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Mire lo inhumanos que son, mire cómo se hace con estas mayorías que solo piensan en ellos y en sus grupos políticos y no en los ecuatorianos. Pero yo seguiré defendiendo los intereses de Santo Domingo, de Manabí y de Esmeraldas. Bien, gracias por estar acá con nosotros. Guillermo Celi, asambleísta nacional, conversando sobre la coyuntura legislativa y, por otro lado, en aspectos concretos en que él se encuentra trabajando en su función de legislador. Gracias por su presencia. Y atención, una bebé de 2 meses que fue secuestrada en Puerto Viejo, provincia de Manabí, fue recuperada luego de 15 horas. La menor fue abandonada por sus captores en una zona agreste del sitio cárcel de Montecristi. 3 personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas en Calceta. Es la madre de la niña de 2 meses de edad que fue secuestrada en Puerto Viejo. Llegó al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta para conocer su estado de salud. La recién nacida fue hallada en estado de abandono en el sitio cárcel de Montecristi. La criatura llegó aquí con signos vitales estables con su frecuencia cardíaca, su saturación, pero hipotérmica, ¿no? Lesiones como probablemente hayan sido picaduras de insectos. La menor fue encontrada por los comuneros de cárcel, quienes inmediatamente dieron el aviso al ECU 911. Una vez que se produjo este evento, se activaron UNACE, DINAPEN y el protocolo del Proyecto Emilia. La niña estaba con su tía cuando los sujetos la habrían engañado que suba a un vehículo. Supuestamente le darían comida y ropa. Ocurrió en el sector Las Banderas de Puerto Viejo. Abordaron a 3 personas, la tía de la menor secuestrada, de la infante, una menor de 7 años, y en el sector de Montecristi fueron abandonadas mediante amenazas con un arma blanca. Pero a raíz de que la información del secuestro circuló por redes sociales, los sospechosos decidieron abandonarla antes de ser descubiertos. La niña, que es de nacionalidad ecuatoriana, estuvo bajo observación médica por 7 horas. Y fue así como su madre tuvo nuevamente a su hija en sus brazos. Continuamos con las noticias. 110 paquetes de marihuana creepy fueron decomisadas en la provincia de Manabí. El alcaloide era transportado en una camioneta desde Esmeraldas y su destino era presuntamente América del Sur. 2 personas fueron detenidas al intentar huir. En el norte del país, Esmeraldas,
Habría sido cargada esta camioneta con marihuana creepy, que ingresó a Manabí desde Pedernales, pero fue incautada en Jipijapa antes de llegar a su destino. Presumimos de que esta marihuana iba a ser trasladada vía perfil costanero hasta la ciudad de Guayaquil y posterior hacia la provincia del Oro. Los ocupantes del vehículo son un colombiano y un ecuatoriano, quienes quisieron evadir el control, pero fueron capturados. Las dos personas aprendidas es Julio César B, de 35 años, que es ecuatoriano, no registra antecedentes, y Leodán B, de 25 años, que es de nacionalidad colombiana. Estamos verificando sus antecedentes contra nuestro homólogo en Colombia. La carga estaba camuflada con racimos de plátano. En el fondo del balde de la camioneta estaban los paquetes, con la figura de un caballo. Son 210 paquetes, serían 210 kilos, aproximadamente 450,000 dosis. En el intento de escape, la camioneta rodó unos 25 metros, desde una pendiente hasta este terreno de sembríos de maíz. Y al parecer no le colocan el freno de mano y por eso se desliza hacia la colina hacia abajo. Según registros de la Agencia Nacional de Tránsito, el propietario de este vehículo es de Guayaquil, de la parroquia Tarqui. Se presume que la droga iba a ser trasladada hasta países de América del Sur, donde más se consume esta droga.